el toque diferente a tus tardes. Por Onda, la superestación. 1:32, amigos de Onda, la superestación. Ya tenemos aquí en el estudio a Gigi Granados. Ella es psicóloga, es docente, es psicoterapeuta psicodinámica con especialización en atención a niños y adolescentes. Interesantísimo conversar con Gigi. Bienvenida, Gigi. Gracias por estar Graciela, acá. un placer. Sí, señor, igualmente. Y es que, bueno, en la infancia la conectividad cerebral disminuye cuando estás enfrente a las pantallas. Parece que esto ocurre. Y bueno, necesitamos la voz de una experta. Porque además ahorita hay muchas mamás en los carros buscando a los niños al colegio y a veces que como que el iPad es como el chupón, ¿no? Y bueno, el chupón quiero decir que aquieta al muchacho. Entonces, óyeme, y los teléfonos. Entonces, tiene que haber una manera de buscarle la vuelta a esta, Gigi. Así que, bueno, primero en principio, ¿es esto así? ¿De verdad la conectividad disminuye cuando están al frente de una pantalla? Bienvenida. Hola, Graciela, gracias por la invitación. Fíjate, en efecto, hay un efecto de las pantallas en el desarrollo cerebral del niño, ¿sí? A nivel químico hay una liberación que es totalmente distinta. Hay un cortisol que está mucho más liberado cuando el niño está expuesto a una estimulación constante y lo que pasa es que la pantalla provee esta estimulación. Sí, claro, yo me estoy metiendo con un área que no es del todo mi área, yo soy psicóloga, esto pertenece más a la parte neurológica. Sin embargo, está comprobado que ese efecto existe. Es De hecho, la se lucecita. ve la luz, el movimiento, el sonido, son las cosas que más estimulan nuestro cerebro. En el caso de un niño, cuando esa estimulación es constante, es como si el cerebro no tuviera que regularse o digamos, está tan estimulado que el niño no tiene que autorregularse porque está todo el tiempo allí. Es como cuando uno se aburre en la casa. Tú te aburres. ¿Y qué haces? O buscas un libro, o prendes el televisor, buscas hacer algo. En el caso del niño, este aburrimiento nunca aparece porque siempre está estimulado. Cuando la pantalla desaparece, la estimulación se sostiene y es cuando los padres dicen está alterado, está agresivo. Tomó mucho azúcar. Algo así, exacto. Dicen, la pantalla dicen. es más o menos lo mismo, ¿sí? Porque libera y está allí. Y entonces toda esta energía se ve y el niño está sobreestimulado, pero sobreestimulado con algo que está enfrente sin que esa energía se libere realmente. Entonces a nivel químico hay un cambio y eso es lo que tenemos que evaluar. De hecho se dice que no debe haber exposición a pantalla absoluta en los 2 primeros años de vida. Yo estaba viendo el video de una neuróloga, por cierto, y ella decía que ella lo ampliaría un poco más, porque este es un número que está dado por la Organización Mundial de la Salud, pero ella advierte que incluso los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud han cambiado. Ellos primero decían 18 meses, ahora dicen 8 años. Entonces lo que ella plantea es, si sabemos que el cerebro se está desarrollando hasta los 6 años, vamos a tratar entonces de disminuir la exposición hasta esa edad. 8. 6 años. Okay. ¿Sí? De hecho, se advierte mucho en cuanto al tiempo de uso, y esto es una pregunta frecuente de los papás en el consultorio. En tu consulta, claro. Bueno, Gigi, ¿cuánto tiempo? Lo que ellos sugieren son 45 minutos al día. Imagínate tú. O sea, ¿cómo haces tú con eso? Lo que se propone el Si padres, nosotros, el anuncio que dice el teléfono, usted pasó esta semana no sé cuántas horas exacto, pegado. ajá. O Y sea, como que uno adultos se no lo podemos evitar. Uno se alarma, Imagínate ¿verdad? en un cerebro que está en desarrollo, que todavía no se ha estructurado y que por tanto se está desarrollando en función de lo que el entorno me va dando. ¿Sí? En el cerebro es use it or lose it. O sea, todo lo que tú no estimulas, eso se va, eso se pierde. Si yo no estimulo la capacidad de espera, de autorregulación, eso eventualmente se pierde y es cuando el papá te dice, no hay yo qué hacer, porque cuando se lo quito está desesperado y me lo pide. Afortunadamente hay un remedio. Esto progresivamente se va restableciendo porque se va regulando, pero necesitamos un trabajo constante del padre en regular ese tiempo de uso del equipo. No, bueno, y además que ser padre es una cosa seria. Es complicado. Los papás te dicen, ajá, ¿y qué hago? Estimulación manual, papás. Plastilina, no te puede faltar. Colores, no te pueden faltar. O sea, algo en siempre, donde el raye. Lo que siempre cuando éramos chiquitos, por lo menos Nos mi daban. generación, hacía, pues, que no había pantallas. Además, es maravilloso cuando Háblanos un niño de eso, chiquito. háblanos, porque de verdad tiene que, todavía vale, pues, ¿no? Sí, sí, porque además los papás se asustan. Dicen, otros niños lo van a saber y el mío no. El tuyo, mientras su cerebro está en desarrollo, no lo necesita. Eventualmente tú lo enseñarás a usar un celular de forma crítica, a aprender a regular ese uso. Pero durante esos primeros años realmente el niño no lo necesita, le hace un daño. Y esto es importante que los padres sepan. ¿Qué puedes hacer? Estimulación manual,
actividades, juegos. Mira, yo tengo un sobrinito que lo amo y lo adoro, es hijo de mi mejor amiga. Él viene a mi casa y yo, a pesar de que soy terapeuta de niños y adolescentes, no tengo ni un juguete en mi casa, o sea, no tengo nada. Y mi amiga me dice, dame cualquier cosa redonda que tengas, y enrollamos así sea papel, y dame una cuchara, y jugamos a que el niño lo meta de un lugar a otro. Y puede estar horas fascinado, solo alegrándose de que en algún momento logró insertarlo y se dio cuenta que él tiene las destrezas para eso. El niño lo necesita. Cuando él está frente a una pantalla, no hay una interacción mutua. No hay un niño que está haciendo algo y está viendo que el entorno reacciona a eso. No, él está pasivo, recibiendo. Y eso es muy dañino para el desarrollo. Claro. Es decir, no hay un feedback. Exacto. Y no hay un logro. Además, él solo está percibiendo algo. Pero él tiene que reconocerse a sí mismo como una persona capaz de hacer ciertas cosas, de agarrar bien algo, de romper algo. Que el niño, cuando el niño rompe algo y se da cuenta que él lo logró, que él logró doblar el objeto, que él logró insertarlo en algún lado, la liberación de dopamina que se produce es brutal y es genial para el crecimiento del niño porque, bueno, es una cosa que te está diciendo, tú eres capaz de hacerlo. Claro, y fíjate, tú estás hablando de posibles daños, que me gustaría que los enumeraras más también, pero además también hay una cosa que es importantísima, Gigi. Después empiezas a tener que regular qué ven. Esto es el contenido. Claro, el contenido, o sea, oye, uno ha escuchado tantas cosas. Primero, los peligros que hay en contenidos que pueden entorpecer el desarrollo de ese niño o estimularlo indebidamente, o los enfermos que están en las redes, cosas de esas, pues. Sí. Y además lo que ellos pueden ver que no entienden. Entonces, estamos hablando ahorita de un daño cerebral y quiero que volvamos después a eso, pero después que pasan los 6 años, ¿cómo tú regulas ese contenido? Efectivamente. Y para eso tienes que tener una muy buena comunicación con tu hijo. Cuando tú ves que los niños, porque además es muy popular que hay un juego, una serie, algo del play, algo en particular que todos quieren tener, como padres tenemos que echarle un ojo, tenemos que ver qué contenido hay allí. Videojuegos están por completo prohibidos hasta los 6 años. Porque el nivel de estimulación y además lo que se normaliza de lo que se ve en ese juego, ese niño no es capaz de distinguirlo en ese momento. Y violencia. Ajá. Que quizás más adelante pues pueden ser un poco más críticos con el contenido, puedes mostrarle, esto es un juego, esto no es la vida real, pero en esos primeros años de desarrollo, no. Es muy grave cuando lo ven porque se normaliza. Para ellos no, esta capacidad de distinción no está del todo formada. No, y Gigi, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y no solamente en esto que estamos hablando, en general, cuando tú empiezas a hacer algo mal y no nadie te dice, o nadie te guía, o en este caso cuando un niño empieza a ver una cosa que no es, nadie lo guía, nadie le dice, se normaliza como tú estás diciendo, y bueno, se aprende mal, sí, o se daña a la persona. Efectivamente, y tenemos que saber, y esto, bueno, es un llamado de atención a los padres, una realidad es que el día a día los padres nos exigen estar muy ocupados, ¿sí? La pantalla vino a salvar a muchos padres, vino a resguardarles de su espacio para poder hacer cosas, pero tenemos que ser conscientes que esto es un daño posterior para el niño. Muchos papás te dicen, pero me deja tranquila para preparar la casa, para prepararle el almuerzo. Sí, pero cuando se lo quitas, tienes unos niveles de violencia muy fuertes. Tienes un niño con unos berrinches que te ocupan toda la tarde. Enséñalo a ocupar su tiempo con otro tipo de actividades, que él esté más concentrado y que a posteriori te van a dar otros beneficios. Ahora, tú hablabas de todo esto, pero me gustaría que insistiéramos en los daños neurológicos que puede causar el uso constante de estos niños en las pantallas, permitido muchas veces por sus padres, que o bien no lo regulan o bien les dicen, necesito tanto tiempo que tú estés aquí en esto porque tienes que formarte para el futuro, qué sé yo. Entonces, ¿cuáles son esos daños neurológicos, Gigi, que hay que observar y que vigilar desde el punto de vista de los padres, obviamente? Es que más que observar el daño neurológico, porque no lo vamos a ver, lo que vamos a observar son los comportamientos de nuestros hijos. Exactamente. ¿Sí? Si tu hijo no tolera el tiempo de espera, si tú ves impaciente, que no tolera, por ejemplo, que tú le apagas el televisor. Hay papás que me dicen, le apagué el televisor y me armó un berrinche. O aburrido todo el tiempo. Todo el tiempo. Esta capacidad de un poco recrear cosas en tu mente, plantear tú mismo un juego. Lo que yo decía, uno está aburrido en su casa y lo primero que hace es prender el televisor. Y no son solo los niños, los adultos lo hacemos. Yo a veces me cacho a mí misma viendo una cuenta y digo, ¿pero qué estoy buscando? Hasta que finalmente lo quito y digo, hermana, busco un libro. Pero efectivamente hay todo un proceso de autorregulación que se ve completamente estropeado en los niños. Claro, pero habría cosas irreversibles a nivel cerebral, Gigi. Afortunadamente no es irreversible, menos mal. pero es un daño importante porque ¿qué pasa? Es un círculo vicioso. El papá dice, me lo pide, lo necesita, lo quiere,
pasar por toda esta etapa en la que el niño reaprenda a regularse solito, a estar calmado, a un poco no depender tanto del equipo, es una lucha. Es como cuando uno saca al muchacho de la cama, es una lucha. ¿Sí? O sea, los papás lo sufren un poco. Entonces tú Claro. dices, bueno, no se lo des desde el principio porque él no lo necesita desde el principio. Los papás a veces lo necesitan, lamentablemente, pero ellos no. Ajá, entonces hablabas de lo que de la adicción a la pantalla, desde el Ujú. punto de vista del brillo, de los estímulos que generan esas imágenes a lo loco, Ujú. bueno, además también a la paciencia, La inmediatez. la inmediatez. Ahora Ujú. tú ves que no hay, o sea, un video de 30 segundos no es exitoso en una red o una Ujú. cosa de son videos, no de 30, pero más largo de 1 minuto 30, ¿no? Efectivamente. Oye, y estas son cosas todas muchas que vienen de las redes sociales, Ujú. lamentablemente, Gigi, hay que decirlo, Ujú. TikTok y la adicción a todas estas cosas. A ver, Ujú. ¿qué hacemos? Bueno. Para comenzar a dar un poco de recomendaciones, ¿no? Como padres tenemos que tener opciones sanas y por eso te mencionaba estos elementos básicos que tienen que ver en la casa con un chiquito. Plastilina, colores, cubitos, cosas que él pueda encajar. O sea, los No famosos los Lego. los famosos Legos. Algo en donde el niño, porque además es muy lindo, cuando tú finalmente dejas al niño estar, dejas al niño jugar y el niño crea a través del juego. O sea, es algo maravilloso de ver. Es algo que a veces los padres dicen, pero al principio no lo entiende, pero no veo que lo agarre, pero hace mucho ruido. Tenemos que aprender también a darle este espacio a los niños para que ellos desplieguen todas estas habilidades. Claro, Gigi. ¿Y qué ves tú en tu consulta? ¿Qué estás observando? ¿Qué te llega o qué ves con relación a este tema de las pantallas y los niños? O sea, ¿qué es lo que más te asusta o te inquieta? Mira, en mi caso, en este momento en mi consulta hay muchísimos adolescentes y creo que el tema del consumo de contenido de forma no crítica es lo que Ujú, más me gusta, ¿sí? ujú. Creo que lo hablamos acá en un momento con Isa, cuando, por ejemplo, cuando ellas hablaban de estas niñas que usan maquillaje, que siguen rutinas de skincare, porque lo dice una influencer muy valiosa. Bueno, esto lo de Sephora, que está... Ajá, pero bueno, es un poco Bueno, a pero quien lo dice, fíjate que, cómo lo dice. fíjate que en Europa ya están regulándolo. Ajá, Ujú, ujú. ujú. Entonces, bueno, el acceso también a personas, a estos niños, tú lo mencionaste, les puede escribir un extraño. Ahora, todas estas son cosas que a nuestros hijos no podemos ocultarles. Tenemos que Claro, presentarles. porque Mi amor, tampoco esto puedes se va tenerle un a- mundo paralelo que no existe. Exactamente. Ellos tienen que aprender a advertir este riesgo, a identificarlo y a enfrentarlo de una forma exitosa. Ujú. Tiene que haber una buena comunicación con los padres, unos padres receptivos a esta información. Uno no puede decir, yo quiero que me lo diga, pero que cuando te lo dice, tú dices, no, qué horror, dame acá, te lo quito, no te lo doy más. No puedes, no te lo va a decir en el futuro. Tú tienes que tener la apertura de, bueno, cuéntame cómo te sentiste, por qué decidiste contármelo, qué piensas tú sobre esto y poco a poco acompañar a tu hijo en ese manejo más asertivo. Claro. Y otra cosa, entonces estos padres que tú ves que dicen, nada más tiene, tanto, ahorita no te toca usar el iPad, eso es lo que hay que hacer. Regular el tiempo, Ajá. absolutamente. Y ojo, regularlo y comunicarlo. A veces los padres lo usan, te lo quito yo porque yo lo compré. Ese no es el motivo Claro, para quitárselo a claro. tu hijo. El motivo es que le hace daño y tú se lo tienes que decir. De ¿Cómo esa se lo explicas? A ver, Gigi, ¿cómo le explicas eso? Mi Si eso es una amor. cosa tan maravillosa, estimulante que a uno mismo lo enloquece. Y te lo puedes decir, yo te Así entiendo, mismo. a mí me provoca demasiado estar en el teléfono, pero fíjate cómo te pones después, fíjate que después te cuesta más concentrarte, fíjate que no duermes bien. Ujú. Los chamos apagan el teléfono y se van a la cama, imposible que duerman. Están sobreestimulados, el cortisol está muy elevado, entonces es importante explicarlo, mira, tu cerebrito en este momento está en desarrollo, esto te altera, aunque no lo notes, a nosotros como adultos nos altera, aunque no lo notemos. Claro a que un nos niño altera. más. Claro. Y eso se lo explicamos abiertamente. Mami va a hacer el esfuerzo y usted también. ¿Qué es la conectividad cerebral? No, en mi caso, esta no es mi área. Yo no soy neuróloga. Por eso Ok, te digo. De hecho, cuando ok. me hablaste de conectividad, yo dije, bueno, obviamente se refiere al uso de pantallas. Ok, sí, no, al uso de pantallas, Exacto. pero que se entorpece, ese uso de pantallas entorpece la conectividad cerebral. Es decir, Absolutamente, es lo que ajá, estamos hablando desde ah, el principio. Hay exactamente. cambios a nivel orgánico cerebral. Sí, hay ¿qué cambios. pasa? O sea, pero que no se concentra después cuando está haciendo algo. ¿Cuáles son esos traumas que hacen la conectividad Ujú. cerebral? Ajá, Distractibilidad, sí, son niños mucho más distraídos. ajá. Irritabilidad, son niños que no toleran el tiempo de espera. Por ejemplo, un chamo que después tienes en un salón de clase incapaz de prestarle atención a un profesor. Claro, Claro. el profesor no está lleno de lucecitas. El profesor no brinca para acá y para Claro. allá. Ese cerebrito no se acostumbró a prestarle atención a ese tipo de estímulo que es mucho más pasivo, pero que a la vez le aporta mucho más. Entonces todo eso cambia. Es como que nuestro cerebro se entrena a prestarle atención a cosas distintas.
pero la realidad no funciona de esa manera. O sea, uno no está prendido en luces, uno no tiene música de fondo todo el rato. Y es enseñarle al niño a en esa calma él mismo identificar como actividades, estimularse. Ya. Yo la verdad pienso, yo no tengo chamos, pero bueno, tuve niños muy cerca, yo no tengo niños chiquitos cerca, no te podría decir que he observado cosas ni nada, pero es muy preocupante. Sí. Incluso para un abuelo, para una persona, para una mamá que se queda, una abuela que se queda con unos chamos, o sea, ¿qué hacer? De verdad que es preocupante. Mira, a veces con los ¿Qué hace chamos... ¿Qué hace un abuelo que a lo mejor ni siquiera está muy conectado con un Bueno, teléfono? yo Que el esto chamo se se lo le, digo, se le ajá. pone así como loco cuando lo dejan a cuidarlo, pues, por Sí. ejemplo. Fíjate que los papás a veces me dicen, pero ¿cómo hago mi rutina si el chamo está ahí? Haz tu rutina e incluye al chamo en la rutina. Ah, bueno, eso Tú me vas a parece hacer arepas. interesante. Ok. Saca un plato, ponle un poquito de agua y un poquito de harina y ponga que el muchacho le dé a la masa. Se va a entretener, se va a divertir. Dile, me encanta que colabores con la familia. Mira qué bonita tu arepa. Todos hicimos una arepa de forma en Pero la vida. claro, Entonces, claro. bueno, ponerlo a él también en ese lugar. También los padres tienen que abrirse a eso que tú estás diciendo, Gigi, Ujú. porque solamente como estamos en un mundo de redes y de cosas tan vertiginosas, pareciera que eso solo es lo que importa y eso es lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Ujú. No, ¿verdad? Sí, los padres olvidan a veces que ellos también son un espacio seguro que el niño está conociendo. El Mm. primer entorno social del niño es el entorno familiar. Si tú procuras para tu hijo un espacio sano, tú le estás mostrando a tu hijo lo que es bueno, lo que es valioso, lo que es sano, lo que lo protege. Eso es un contraste que le va a permitir a él luego distinguir lo que está mal. Entonces, lo que tenemos que cuidar, más allá de querer encapsularlo del entorno, es darle nosotros un entorno seguro, mostrárselo para que él lo reconozca y busque espacios iguales. Ok, ¿tú puedes poner a un niño a leer y se tranquiliza? A ver. Depende de la edad, pero sí. Ujú. Si el niño ha sido estimulado de esta forma desde pequeño, lo logra. Sí, Porque por la supuesto lectura que es sí. una cosa que se aprende. Ujú. Podemos leer con nuestros hijos los libros O ilustrados sea, para no los leer más en pantalla, chiquiticos. leer en papel. Leer en papel, un libro ilustrado con dibujitos. De chiquitos están estos que son puros dibujitos y uno va relatando la historia o va haciendo sonido. A los niños les encanta. Hay libros que tienen textura. Sí, Cuando contar ellos están historia, descubriendo claro, esto, claro. tocar la textura, mostrarle, esta es la textura del perrito, esta es la de... Bueno, eso es muy valioso para niños. Claro, pero también hay que reivindicar eso, Gigi. Y me gustaría que ese fuera el mensaje final, porque justamente lo que estamos viendo es otra cosa. Ujú. Lo que estamos viendo son padres un poco, o sea, algunos padres, no voy a generalizar porque no es de sabios, es más chimbo. Algunos padres muy confundidos con que la tecnología es lo único. Entonces, Lamentablemente, sí. yo creo que sí hay que hacer un llamado y poner en la discusión que no es eso solamente, que hay algunas cosas de los viejitos que también funcionan. Mira, yo creo que hay Ajá. papás muy asustados porque sus O chamos se queden asustados. atrás. Correcto. Y esto lo escucho mucho en sesión. Se me va a quedar atrás. Los Ujú. otros van a saber más que él. Si tú enseñas a tu hijo a ser paciente, a buscar comprender a través de los estímulos que se le presentan, cuando luego se le presente este nuevo estímulo, él va a tener todos los recursos para aprender lo que es necesario aprender. ¿sí? Y eso hay que decírselo a los papás. El que no tenga el teléfono de chiquito no quiere decir que de grande no lo vaya a dominar y a redominar. Repítelo, Gigi, por El que favor. no tenga el teléfono de chiquito no quiere decir que de grande no lo vaya a aprender a controlar, porque va a tener los recursos y la paciencia para, en ensayo y error, ver cómo es que se hace el asunto. Ya va, ¿qué nos pasa a nosotros grandes manejando un teléfono nuevo? Qué bueno que Nos desesperamos. Ajá. Ay, este no es igual. No sé qué, ¿por Ujú. qué? Bueno, tenemos paciencia y eso viene del uso de estas pantallas. No, y uno mismo como adulto, como persona mayor, también tiene que regularse, Sí. porque muchas veces tiene que ver con el trabajo, uno no se regula. Sí, fíjate que yo quería que resaltar mucho esto en este encuentro contigo, porque Ujú. claro, cuando tú me pides hablar de esto, es el uso de la pantalla en niños. Yo Pero resaltaría el uso de la pantalla en padres. Sí, sí, Que sí. un papá tenga un hijo al frente, papá, vamos a jugar, papá, vamos a jugar, papá, mira la tarea, papá, mira la tarea. Por favor, papá, baja el teléfono. Si estás muy ocupado, dile a tu hijo, mi amor, envío este correo, este mensaje y con todo gusto te presto atención. Pero tenemos que eliminar la pantalla de esa comunicación con los niños porque a veces se nos olvida que nuestros hijos se están descubriendo a sí mismos a través de la mirada que nosotros le damos y por eso tenemos que proveerle una buena mirada. Si mi chamo hizo una tarea y obtuvo una vez, no una A, pero está orgulloso porque no fue una C, perro, o sea, tágale copia, ponla en la nevera, Claro, ensalzar al claro, niño el porque él logro, está exaltar el deseoso de logro. esa mirada tuya. Ujú. sí.
Claro, porque uno mismo, y te digo, esto que estás diciendo es tan importante, Gigi, porque no solamente es con los hijos, es con la pareja, Ujú, es con los adultos mayores, es con, es con la gente que está ujú. contigo. Exacto. Oye, y uno consigue amigos que todo el tiempo están viendo el teléfono. Efectivamente. Y en las entonces tú reuniones es sientes que no así. te están parando ni medio. Ujú, Ujú. sí. Es Entonces, doloroso, pero bueno, es gran algo que podemos mensaje. controlar afortunadamente. Correcto. Un placer, Gigi. Muchísimas gracias, de Igualmente, verdad. muchas gracias, Encantada de este Graciela. Un tema. gusto verte. Sí, realmente este es un tema que hay que seguir tocando porque, bueno, porque tenemos que aprender de eso. Eso no está, eso es nuevo, pues, las pantallas y la locura por Así las es. pantallas, ciertamente. Bueno, Gigi Granados es psicóloga, es docente, psicoterapeuta, psicodinámica con especialización en atención de niños y adolescentes. Hablábamos de esta conectividad de cerebral si disminuía, pues, cuando los niños estaban al frente de pantallas. Gigi no es neurocientífica, pero sí nos explicó bastante bien cómo hay que tratar a estos niños y los mismos adultos. Así que vamos a la pausa, 1:52 de Conectamos Circuito y ya regresamos con mucho más aquí en Onda, la Superestación. Ya venimos.